Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa Tras las líneas del Magíster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que nos congrega todos los martes a conversar sobre los problemas de nuestra sociedad, los problemas del mundo contemporáneo, de nuestras vidas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Las ciencias sociales en un sentido amplio, que no solo incluyen las clásicas de sociología, antropología y ciencia política, sino que también, sobre todo por la presencia de nuestra invitada de hoy, también la historia y otras disciplinas. Hay toda una discusión respecto de si las ciencias sociales tienen que separarse enteramente de las humanidades, o la verdad que no pueden estar separadas de las humanidades, pero vamos a dejar esa discusión por otro lado. Nuestra invitada de hoy día es Claudia Zapata, que es una doctora en Historia de la Universidad de Chile, profesora titular de la universidad, especializada en Historia Contemporánea de América Latina, movimientos indígenas y pensamiento latinoamericano. Tiene muchos libros publicados, uno de los cuales tuvo un premio de la Casa de las Américas por, digamos, el tema, el contenido, la riqueza de la investigación, que se llama Intelectuales Indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Y diferencia colonialismo y anticolonialismo. Y su último libro, sobre el cual vamos a conversar de alguna manera en este programa, tiene que ver con el tema del crisis del multiculturalismo en América Latina, conflictividad social y respuestas críticas desde el pensamiento político indígena. Este es un libro publicado en Guadalajara en el 2019. Y además escribe permanentemente columnas sobre estos temas. El proceso constituyente que se inicia en Chile tiene quizás como uno de sus rasgos fundamentales la presencia de los escaños reservados y como clima o imaginario permanente la idea de un Estado multinacional, plurinacional. La presencia de los escaños reservados y la presencia de los pueblos originarios tiene una importancia no solo para ellos en términos de sus reivindicaciones, en términos de superar las opresiones, dominaciones, represiones, exclusiones que ha sufrido durante tanto tiempo por parte del Estado chileno, sino que supone también que estamos pensando en un nuevo país, en un país que no se constituye, que no es solo que se incorpora a ese país el sector excluido, sino que su incorporación y su presencia transforma también ese país. Que la naturaleza de sus instituciones tienen que ser de alguna manera distintas, no solo que se abren a la entrada de. Y ese es un tema fundamental, y es por eso que este es un proceso de tanta importancia y tanta significación, y que es seguido en todas partes del mundo. Si uno piensa que también el tema de la paridad no es solo que se incorporan mujeres que es mitad y mitad, sino que la presencia femenina, la presencia de las mujeres va a cambiar, más no solo en significar una mayor igualdad hacia ellas, lo que es central, lo que es fundamental de la igualdad de género, pero supone también una transformación de la sociedad. En sus textos, Claudia
en su último libro, plantea el problema de la crisis del multiculturalismo en términos de que sin duda ha sido un avance enorme en las últimas décadas. Sin embargo, pareciera de alguna manera agotarse, ser la frase que se usaría en otra época, ser recuperado por las estructuras dominantes, se acepta, pero de quedar sin este aspecto de transformación del conjunto de la sociedad. Y ello se debería, según Claudia, en parte, porque no se ha planteado que tiene que tener esto una base de superación también del modelo económico, que no es solo el neoliberalismo, como idea, que es el tema del anticapitalismo. Y eso plantea un problema muy serio, porque significa que evidentemente no es solo el actor indígena el actor central de la superación del capitalismo, como sí lo es en la lucha por el multiculturalismo. Bueno, partamos de la pregunta, para que ella lo diga en sus propios términos, ¿cómo definirías tú, para nuestro público, el multiculturalismo y por qué hoy día tú dirías que esto está en una crisis? Muy bienvenida, Claudia, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Yo feliz de venir a conversar aquí en un registro un poco más amplio, estas cosas que tienen que ver también, por supuesto, con la reflexión política. Yo he notado también que en los últimos años, si bien yo trabajo temas políticos, se ha ido como haciendo más urgente la reflexión y hay una mayor politización del tema. O sea, no necesariamente en las ciencias sociales y en la historia el estudiar un objeto político te hace tener una mirada politizada. Yo he notado que esto ha ido como increciendo y me parece que está bien, que es como una respuesta a los tiempos también. Con multiculturalismo, ahí yo me refiero a un tipo de régimen político, un régimen político que incorpora en la estructura del Estado políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, pero que allí lo que sostengo en ese libro es que hay una diversidad de formas de hacerlo en América Latina y que no corresponde evaluarlo en términos de los modelos más reconocidos a nivel mundial, como podrían ser Estados Unidos, Nueva Zelanda, digamos que ahí hay también, o Canadá, que es otro caso bien emblemático, que ha tenido su propio desarrollo en América Latina, y si bien yo lo identifico con un modelo estatal de reconocimiento, donde el Estado es el que promulga leyes, identifica quién es el sujeto del multiculturalismo, eso es bien importante, y administra ese mapa multicultural. Lo complejo del asunto es que puede ser leído en una dimensión como un triunfo de los movimientos indígenas, que tiene una dimensión latinoamericana muy potente hasta el día de hoy, lo cual refuerza de repente movimientos indígenas que en ciertos contextos nacionales no son tan fuertes como los típicos de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo. Entonces, la dimensión latinoamericana del movimiento indígena es muy fuerte, arranca hacia los años 60 en un contexto de mucha violencia extractivista, igual que ahora. Entonces, creo que toda esa lucha va acumulando, constituye un acumulado histórico y permite, digamos, instalar de manera prioritaria, aunque es bastante, digamos, ahí como una suerte de gallito histórico, permite instalar en la agenda pública en los años 90, sobre todo en la coyuntura del quinto centenario, un repertorio de prácticas y también de demandas que permite que vaya cristalizándose en este tipo de reconocimiento político que tiene distinta envergadura según el país en cuestión, digamos. Y hay países que pasaron por un tránsito también. Por ejemplo, Bolivia pasa en los años 90 de un reconocimiento en la Constitución dentro de un marco absolutamente neoliberal a profundizar en ese reconocimiento en un contexto de capitalismo con control estatal, como va a ser después el proceso que se inicia desde el 2005 con la llegada del movimiento al socialismo al poder. Entonces, eso sería una descripción como bien sucinta que yo podría decir sobre eso. Ya, ¿y por qué hoy día eso estaría en crisis? Mira, en esa respuesta se ha criticado el multiculturalismo, es decir, el reconocimiento de la diversidad, la aceptación de otros como sujetos, que de alguna manera puede llevar a, para decirlo así, la multiplicidad de yetos.
Sí. en la medida que sería una suma de distintas, llamémosle culturas, sin duda, culturas, pero que no permitiría, salvo la acumulación de estas culturas que se superponen la una a otra, que coexisten, pero que no transforman el conjunto de la sociedad, y por eso se ha usado en muchas partes el término de la interculturalidad. Bueno, ¿cómo verías tú eso? Y en segundo lugar, ¿por qué dirías tú que hoy día la crisis del modelo multicultural que usted habla, ¿por qué está en crisis? Sí, bueno, lo primero, yo coincido absolutamente con ese juicio, que lo que ha ocurrido prácticamente, y esto más allá de las diferencias de modelo, porque es una cuestión muy heterogénea, pero una coincidencia es que efectivamente desde el Estado, en América Latina con la complejidad añadida de que esto ocurre por consenso también con los movimientos indígenas, se elaboran mapas de esa diversidad cultural, ¿ya? Lo que se reconoce como culturas distintas tiende a derivar en un mapa de esa diversidad administrada desde el Estado, y el relato, y traducido en políticas también, el relato tiende a ser esto, de que es un mapa donde se distinguen culturas bastante compactas, y no reconoce las intersecciones, no reconoce los procesos de mestizaje de largo aliento. Por lo tanto, termina siendo una cuestión muy en función de esa administración política y no necesariamente reconociendo procesos históricos, y probablemente lo más complicado de todo, voy a decir algo que es una redundancia, pero que es necesario decirlo, que multiculturalismo es culturalista. ¿En qué sentido se expresa eso? En que se reconocen pueblos, en caso de que se le reconozca esa categoría de pueblo, se reconocen estas culturas distintas. Lo prioritario es identificar esa diferencia cultural, pero generalmente desencajada de una estructura económica y social de desigualdad. Por lo tanto, tiende a reconocer culturas distintas, pero no a reconocer las jerarquías raciales, por ejemplo, y cómo eso se articula con la jerarquía de clase. Eso es lo que termina dejando un poco de lado. Puede reconocer que hay injusticias sociales, pero las asume como resabio del pasado. Entonces, bueno, todo esto, para ir con la segunda parte de la pregunta, es lo que está en crisis, porque finalmente todas las políticas de reconocimiento implementadas no tienen una redundancia hasta ahora sustantiva en un mejoramiento de la calidad de vida. O sea, las cifras que hay, incluso de organismos bastante proclives al modelo económico, digamos, como el Banco Mundial, incluso, todos los informes permanentemente, desde comienzos de los años 90, cuando se empiezan a impulsar estas políticas de reconocimiento hasta ahora, todos coinciden en señalar que la brecha entre población indígena y población no indígena no solo se mantiene, sino que incluso se acrecienta, que los niveles de pobreza son muchísimo mayores. Entonces, bueno, todo esto no ha redundado en lo más básico de todo, que tiene que ver con indicadores de justicia social, ¿ya? De desarrollo. Perdóname, pero eso es también aplicable al caso boliviano, porque este es, da la impresión, uno de los casos vistos como exitoso, donde realmente hubo una transformación del Estado, y uno diría que también el carácter de la sociedad cambia, el hecho que se tenga que en el lenguaje oficial haya varias lenguas, por ejemplo en el caso del Parlamento, etcétera, que haya esta vinculación entre el mundo indígena y un movimiento político fuerte de alcance nacional, hace pensar que, pero en fin, eso es lo que te quiero preguntar, hace pensar como que han disminuido la diferencia y que han disminuido las jerarquías. Lo que no ocurre, por supuesto, en los otros casos, en otros casos que puede haber multiculturalismo, yo diría que en el caso chileno todavía no hemos llegado a eso, ni siquiera a eso. Pero es cierto que el multiculturalismo ha fracasado en todas partes desde ese punto de vista de no haber reducido la desigualdad, o es que en Bolivia se fue más allá del multiculturalismo y esa podría ser la aplicación. Mira, yo soy una simpatizante del proceso boliviano, absolutamente. A mí me costó encarar una serie de análisis crítico que me parece que igual es necesario hacer del proceso. No obstante, creo que están en un paso, pero así como 10 pueblos más adelante que nosotros, definitivamente, y a nivel latinoamericano, digamos. Creo que es un laboratorio político también que nos muestra cómo todas estas formulaciones del Estado plurinacional también se encuentran
con obstáculos en el camino y que eso es necesario reflexionarlo. No obstante, creo que lo que hay en Bolivia es un proceso donde se apuesta por la redistribución, es un modelo económico que apuesta por la redistribución, por las rentas estatales, etcétera, va a derivar en políticas públicas importantes, va a derivar, esto va más allá de los discursos, creo que las cifras también refrendan eso. Lamentablemente todavía hay brechas, ¿por qué se dan cuenta? Hay brechas que tienen que ver con estructuras raciales muy de fondo, pero creo que va bastante bien encaminado el proceso en el sentido de encararla y tratar de resolverla. ¿Dónde radica la complejidad aquí? Creo yo, y aquí me cuelgo un poco de los debates que han dado la propia intelectualidad indígena y no indígena en Bolivia y en otras partes, tiene que ver con el modelo, con la construcción de una hegemonía política que trata un poco de ahogar el poder y la autonomía del movimiento indígena en Bolivia, ¿ya? Creo que a partir de eso lo que hace el modelo del movimiento del socialismo en Bolivia es movilizar a su favor algunos núcleos multiculturales sin que su modelo en la totalidad sea multicultural. Yo creo que ellos avanzaron a otra fórmula del Estado plurinacional. Pero te voy a poner el siguiente ejemplo. Tú bien dices que en Bolivia efectivamente, o sea, uno no puede desentramar el movimiento indígena de un movimiento popular general. Y creo que eso es así no solo en este proceso, eso es así más o menos, marca esta cuestión desde la revolución del año 52 en adelante. Digamos. Entonces, no se puede desentender, o sea, estos teóricos de los nuevos movimientos sociales que piensan que el movimiento sindical quedó en el pasado o que va en paralelo a los nuevos movimientos sociales como el movimiento indígena, en Bolivia esa cuestión se cae a pedazos. El movimiento sindical es movimiento indígena y el movimiento indígena es movimiento sindical. Exactamente, ese yo creo que es un punto clave que ha sido demostrado, y no sé si conocen los trabajos, por ejemplo, de Fernando Mayorga, que han sido... Precisamente ese es el punto, y quizás en la fuerza, precisamente la fuerza del MAS. Y no obstante, para eso, en términos ideológicos, el concepto de indio tiene mucha potencia, porque indio permite nombrar a las mayorías indígenas e indianizadas, ¿ya?, que participan de estas organizaciones, independientemente de las identidades culturales más precisas, digamos, más específicas. ¿Qué ocurre? Que en el modelo político, después cuando asume el MAS, funcionaliza a su favor la idea de minorías étnicas. Entonces instala un mapa de la diversidad cultural donde ya no son los indios como mayoría demográfica, que eso es lo que juega a su favor, no son los indios como mayoría demográfica, sino que son una diversidad de pueblos indígenas, algunos mayoritarios y otros minoritarios. Y eso les permitió instalar por sobre eso una burocracia de poder estatal que de alguna manera, porque ya sabemos que no ha funcionado, o sea, en Bolivia, para bien o para mal, la sociedad es todo. Así sea el Estado plurinacional, que es el momento, creo yo, de mayor poder y consolidación del Estado en Bolivia, pero así y todo, en un 2x3 te aparece la sociedad movilizada, te aparece un campo popular, aunque sea heterogéneo, digamos, no necesariamente conducido, y en un 2x3 te cambia el escenario de una. Entonces, creo que esa especificidad que estoy mencionando y que tú refrendas, con la que estás de acuerdo, me parece que es bien notable, porque efectivamente allá lo indígena no se entiende sin la idea de mayoría popular, no se entiende sin una agenda amplia, y nosotros somos de un contexto donde, bueno, está tan circunscrito, tan cercado el pueblo mapuche históricamente, que es una segregación que es brutal, que nosotros entendemos todavía exclusivamente lo indígena como minoría, y en Bolivia esa cuestión es insostenible. Eso yo creo que es un punto clave en el cual yo creo que tú tienes absolutamente toda la razón. Ahora, el punto es precisamente para un caso en que hay una minoría, o varias, pero claramente minorías étnicas, en el sentido que son un 12% de la población. ¿Cómo se resuelve ese problema? Porque en el caso boliviano, y es muy interesante lo que tú dices, el pueblo es indígena. Y el partido principal del pueblo, entonces, por supuesto, lo va a hacer. El pueblo, a su vez, es obrero o campesino, pero es indígena. En el caso chileno, eso no es necesariamente así. Entonces, ¿cómo se puede, en el caso chileno, y ahí yo creo que es muy importante para lo que viene, cómo se puede entender algo que supere el multiculturalismo en los términos que tú estás señalando, sobre todo
me gustaría saber, porque tú has estudiado eso y lo has hecho para los distintos países, ¿cómo ven los intelectuales o la intelectualidad del mundo indígena? ¿Cómo ve este problema? Y aquí hay una cosa que tú señalas también que me parece importante. No hay una intelectualidad, hay un mundo de intelectuales, de personas que piensan, que discuten, que debaten, que es muy diverso y que también es contradictorio. Pero el gran problema planteado es cómo desde esa mirada se piensa una sociedad en que la sociedad no es necesariamente indígena. Sí. O sea, desde una minoría, para que no sea solo una pura integración, sino que sea también transformación de la sociedad. Mira, antes de entrar a la cuestión chilena, es bueno indicar una cuestión en el caso boliviano, que de repente se desconoce un poco de esta historia, y es que pese a que son mayoría demográfica, pese a que protagonizan un movimiento sindical potente que ha pasado por distintas etapas y que se reformula, etc., en Bolivia el movimiento indígena apostó entre medio. Lo que ocurre ahora es un aprendizaje a partir de un acumulado histórico. Apostó más de una vez por una idea de partido indígena. Y eso, igual que en Ecuador, fracasó. Cuando van como partido indio, no superan el 6% de los votos, que es la línea un poco de Felipe Quispe. Cuando aprenden que en realidad tiene que haber una articulación del campo popular y asumen un liderazgo, eso sí están en condiciones de asumirlo. Yo creo que aquí esa cosa está más difícil. Asumen un liderazgo para articularse con otros sectores como campo popular, ahí llegan al gobierno. Que además esto de llegar al gobierno y de refundar el Estado es una cuestión muy impresionante que se mantiene como objetivo programático en el movimiento indígena en Bolivia desde mediados de los años 60. Dice, somos mayoría, tenemos que llegar al gobierno, los indios son los únicos que le pueden dar estabilidad a este país, y medio que todo eso se cumplió. Lo que entre medio ensayaron fue la estrategia. Ahora Chile, mira qué difícil, te voy a decir puras cosas que, o sea, yo creo que nosotros podemos estudiar más o menos bien algunas cosas, pero predecir, ya está visto que los historiadores prediciendo somos bastante malos. Te voy a hablar más bien, o sea, de futurólogos nos morimos de hambre. Te voy a hablar más bien... Ni los sociólogos, ni los politólogos... No. Ni nada de eso son buenos en esas materias. Uno analiza en el pasado, otro analiza en el presente, pero sí, en la mirada de cómo se construye el futuro, solo algunas pistas. Sí, absolutamente. Bueno, y con esto, la verdad es que sobre el caso chileno, me parece que efectivamente, claro, acá no hay una mayoría demográfica, sin embargo, hay principios políticos aquí que tienen que ver con derechos de los colectivos, de los pueblos, que para cumplirse pasan por poner en cuestionamiento el modelo económico. Yo ahora estuve repasando ese libro que te mandé, vi las reflexiones finales, y yo dije, bueno, yo le preguntaría a esta persona por esta bola que se mandó aquí con la cosa de superar el capitalismo. Creo que eso siempre es un horizonte que se plantea en los movimientos emancipadores, un horizonte máximo, pero sabemos que probablemente tal vez ni siquiera va a ser posible y que hay que hacer cosas intermedias, digamos, aún aspirando a aquel horizonte, digamos, donde finalmente nosotros ni nuestro trabajo sea allí mercancía, digamos. Entonces, me parece que entre medio hay que poner en cuestionamiento el modelo de acumulación, las formas en las que nos relacionamos y también identificar cómo otros sectores sociales participamos de alguna manera, sin ser los principales responsables, por supuesto, de este acumulado histórico que permiten que algunos sean más explotables que otros. Y en ese sentido, sin tener ninguna solución, yo creo que un debate, en este país ni siquiera se sabe que hay un pensamiento político indígena heterogéneo y acumulado. Se piensa que son solo colectivos que practican ciertos ritos y que no hay elaboración de ideas políticas allí, no sobre el pasado, sino fundamentalmente sobre el futuro. Entonces me parece que si este proceso constituyente puede servir para algo, sea que se constituyan los procesos de encuentro y de deliberación necesarios para conocer aquello, para saber que existe y para saber que allí no hay miradas sobre lo específico exclusivamente, sino que hay miradas sobre lo nacional y sobre lo global. Ahora, con algunas podremos tener más afinidad política que con otras, eso ahí es para entrar a debatir, pero nunca ha sido un pensamiento exclusivamente sobre la especificidad y la diferencia indígena. Bueno, pero dinos algo, precisamente eso, y vamos a tener que ir determinando, dinos algo precisamente sobre ese pensamiento político indígena,
porque, digamos, de alguna manera se conoce bien, por razones obvias, el caso boliviano, incluso el del caso ecuatoriano, pero de la intelectualidad indígena chilena en su pensamiento político, ¿qué cosas destacarías tú? No digo solo nombres, sino más o menos, ¿qué ideas te parecen como fundamentales que van a tener que entrar en el debate, en el proceso constituyente y ojalá más allá de eso? Hay una generación de intelectuales mapuches, sobre todo, bastante más jóvenes, que al igual que las generaciones jóvenes a nivel del país, y lo digo yo que no soy una persona que crea que los jóvenes son esencialmente sujetos revolucionarios, pero creo que son generaciones que tienen menos el peso de los pactos de la transición y menos los miedos, digamos. Entonces están cuestionando todo lo que se construyó como política indígena en conjunto con el movimiento indígena de los años 90. Están cuestionando eso y están, creo yo, pensando, no todos por supuesto, pero hay una cantidad importante que está pensando en lo nacional, digamos, que está pensando en que la autonomía, por ejemplo, del pueblo mapuche tiene que estar en relación también con otros horizontes de lucha, fundamentalmente por la redistribución del ingreso, y que eso te articula con luchas populares, y no es raro que venga de autores urbanos o que migraron a Santiago sus familias o que ellos migraron en un minuto, porque finalmente la diferencia es muy importante, tiene que ver con experiencias de racialización, pero esa diferencia al mismo tiempo es borrosa y forman también parte de los sectores populares y de los sectores marginales en la ciudad de Santiago, por ejemplo, y en otras ciudades también. Entonces me parece que allí hay un germen de encuentro, de identificación de que tiene que haber un proyecto en torno a la diferencia propia, pero que eso no puede estar desencajado de demandas populares más amplias por la distribución y por la participación política. Y ahí, bueno, ahí para mencionar algunos nombres, bueno, un Claudio Alvarado, un Enrique Antileo, que además están pensando en comparación con los otros procesos latinoamericanos también, con otros periodos de la historia latinoamericana incluso, y con algunas autoras que están desafiando el feminismo en singular y le están poniendo apellidos, como la Daniela Catrileo, como Ana Vázquez Tolosa. Me parece que allí hay figuras interesantes con las cuales relacionarse. Ahí viene algo muy interesante en esto último, porque el elemento de interculturalidad, que también se puede llamar de otra manera la interseccionalidad, es decir, donde se cruza el tema indígena, por ejemplo, con el tema feminista. Y por lo tanto, el cuestionamiento que no hay solo un pensamiento indígena, pero tampoco hay un solo pensamiento feminista. Bueno, tenemos que terminar. Te quiero agradecer, Claudia, esta presencia con nosotros, porque ha sido muy iluminadora y yo creo que hay que seguir conversando de estos temas porque recién están emergiendo y recién se está tomando conciencia que hay algo, sin duda, en los movimientos indígenas, en los movimientos de los pueblos originarios y igual que ocurre con el feminismo, de cambio civilizatorio. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, auditores y auditoras de Tras las Líneas. Y hasta el próximo. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.